4. Hay una cifra que persigue a todos los físicos, a todos los astrónomos, a toda persona que alguna vez haya levantado la vista en una noche despejada y haya contemplado la oscuridad del cielo. Esa cifra es tan inmensa que casi deja de parecer un número y empieza a convertirse en una especie de problema filosófico. Según las estimaciones actuales, existen entre 2 y 3 billones de galaxias solamente en el universo observable. Cada una de esas galaxias contiene, en promedio, cientos de miles de millones de estrellas. Y orbitando esas estrellas, como hemos descubierto tras décadas de observaciones minuciosas, existen planetas, cantidades enormes de planetas. Planetas situados en las zonas habitables de sus estrellas, planetas con agua líquida, planetas rocosos, planetas que se encuentran justo a la distancia correcta del tipo correcto de estrella para que la química de la vida sea al menos concebible. Cuando haces esas cuentas, el número de mundos potencialmente habitables es tan abrumador que la conclusión intuitiva, casi visceral, parece evidente. El universo debe estar repleto de vida inteligente, de civilizaciones que han estado creciendo, pensando y transmitiendo señales al espacio mucho antes de que nosotros existiéramos. Y sin embargo, aquí es donde todo se vuelve realmente extraño. Porque a pesar de todas esas matemáticas, a pesar de todos esos billones y billones de mundos candidatos, hemos recibido exactamente nada. Ninguna señal, ningún artefacto, ninguna firma inequívoca de otra mente intentando comunicarse a través del cosmos. El silencio es absoluto. Y ese silencio es uno de los problemas sin resolver más profundos de toda la ciencia. Esto es lo que el físico Enrico Fermi resumió en una sola pregunta devastadoramente simple durante un almuerzo en 1950. Una pregunta que desde entonces se conoce como la paradoja de Fermi. Si el universo es tan grande y tan antiguo como sabemos que es, y si las condiciones para la vida parecen ser tan comunes como sugieren nuestros telescopios, entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esa pregunta, por breve que sea, contiene una confrontación real con algunas de las incertidumbres más profundas de la física, la biología y la teoría misma de la inteligencia. Para entender por qué encontrar vida inteligente podría ser genuinamente imposible, y no simplemente difícil como encontrar una llave perdida, debemos comenzar con las matemáticas del tiempo. El universo tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años. Nuestro propio Sol no se encendió hasta hace unos 4.600 millones de años. Eso significa que cuando nuestro sistema solar apenas comenzaba a formarse, el universo ya llevaba funcionando más de 9.000 millones de años. Las estrellas más antiguas que la nuestra han tenido 9.000 millones de años extra para formar planetas, permitir que la química se complejice y dejar que los lentos engranajes de la evolución biológica hagan su trabajo. Si la vida puede surgir, y si la inteligencia es una consecuencia natural de la vida, entonces civilizaciones más antiguas que la nuestra, por cientos de millones o incluso miles de millones de años, deberían existir teóricamente. Una civilización con apenas 1 millón de años de ventaja sobre nosotros estaría tan por delante de nuestras capacidades actuales que la diferencia tecnológica sería comparable a la diferencia entre una supercomputadora moderna y una herramienta de piedra. Y aún así, el cielo permanece en silencio. La primera respuesta natural es cuestionar una de las suposiciones de toda esta cadena lógica. Tal vez las condiciones necesarias para la vida sean mucho más raras de lo que pensamos. Esta es la esencia de lo que los biólogos y físicos llaman la hipótesis de la Tierra rara. La idea de que, aunque las estrellas y los planetas sean comunes, la combinación específica de factores que permitió el florecimiento de la vida en la Tierra es extraordinariamente inusual. Pensemos en todo lo que la Tierra tiene a su favor. Orbitamos una estrella relativamente estable y de mediana edad que no nos bombardea constantemente con radiación letal. Tenemos una luna grande que estabiliza la inclinación axial del planeta y evita cambios climáticos caóticos. Tenemos un planeta parecido a Júpiter en el sistema solar exterior, que actúa como una aspiradora gravitacional, desviando muchos de los cometas y asteroides que de otro modo podrían extinguirnos. Vivimos en una región tranquila de la galaxia, lejos del centro galáctico saturado de radiación. Tenemos tectónica de placas que recicla el carbono y regula la temperatura durante escalas geológicas. Tenemos un campo magnético suficientemente fuerte para protegernos de las partículas cargadas emitidas por el Sol. Cada uno de esos factores podría ser relativamente común por separado, pero todos juntos, funcionando al mismo tiempo en un solo planeta, podrían ser extraordinariamente improbables. El universo podría estar lleno de mundos donde la vida comenzó.
solo para ser destruida por una explosión de rayos gamma cercana, congelada por la pérdida de regulación climática o bombardeada hasta la extinción por impactos constantes. Desde esta perspectiva, la vida microbiana podría ser común, pero la larga cadena de eventos necesarios para producir vida compleja, multicelular y eventualmente inteligente sería tan improbable que la Tierra podría ser genuinamente rara, quizá incluso única dentro del universo observable. Pero supongamos que rechazamos esa visión pesimista. Supongamos que la vida es común y que la inteligencia surge de manera confiable siempre que la vida compleja sobrevive el tiempo suficiente. Entonces nos enfrentamos a una segunda barrera, quizá aún más inquietante. La escala misma del universo hace que el contacto físico e incluso el contacto por radio sea casi imposible en términos prácticos. Hay una analogía que captura maravillosamente este problema. Imagina que estás en medio del desierto del Sahara sosteniendo un único grano de arena. Ese grano representa el volumen del espacio dentro del cual hemos realizado búsquedas significativas de señales extraterrestres. Todo el desierto que te rodea representa el universo observable. Nuestras búsquedas, incluso las más avanzadas, han cubierto una fracción infinitesimal del espacio total, en apenas una diminuta parte de todas las frecuencias posibles y durante un intervalo de tiempo cosmológicamente insignificante. El programa SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha estado escaneando el cielo desde la década de 1960 y aunque ha mejorado enormemente en sofisticación, la evaluación honesta es que apenas hemos comenzado a explorar el espacio de búsqueda. Una civilización que no transmita en las frecuencias que nosotros priorizamos o que utilice métodos de comunicación que aún no podemos imaginar sería completamente invisible para nosotros. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. También existe un profundo problema de sincronización incrustado en la propia estructura de la física. Incluso si dos civilizaciones existen simultáneamente en la galaxia y ambas transmiten señales poderosas en todas direcciones, la probabilidad de que esas señales coincidan en tiempo y espacio es extremadamente pequeña. La luz viaja aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, lo cual parece increíblemente rápido, hasta que recuerdas que solo la galaxia de la Vía Láctea tiene alrededor de 100.000 años luz de diámetro. Una señal enviada desde el otro extremo de nuestra galaxia tardaría 100.000 años en llegar hasta nosotros. Una respuesta nuestra tardaría otros 100.000 años en regresar. La conversación duraría 200.000 años. Y eso solamente dentro de nuestra galaxia. La galaxia grande más cercana, Andrómeda, se encuentra a unos 2.5 millones de años luz de distancia. Las escalas temporales implicadas hacen que una comunicación significativa entre galaxias sea prácticamente imposible dentro de la vida útil de cualquier civilización imaginable. Y esto nos lleva a lo que podría ser la posibilidad más perturbadora de todas, el gran filtro. La idea desarrollada seriamente por el economista Robin Hanson es la siguiente. En algún punto de la secuencia que conduce desde la química muerta hasta una civilización interestelar, existe un paso tan difícil, tan improbable o tan destructivo que casi nada logra superarlo. ¿Ese paso es el gran filtro? La pregunta que debería hacer reflexionar a toda persona es esta. ¿El gran filtro quedó detrás de nosotros o está delante? Si el filtro quedó atrás, entonces somos los sobrevivientes afortunados de una serie de improbabilidades casi milagrosas. Tal vez el origen de la vida sea el paso difícil. O quizás la evolución de la célula eucariota, la célula compleja con núcleo que dio origen a toda la vida multicelular, sea el verdadero cuello de botella. El registro fósil sugiere que la vida bacteriana existió durante casi 2.000 millones de años antes de que apareciera la primera célula eucariota. 2.000 millones de años esperando una sola innovación evolutiva extraordinaria. Si ese fue el filtro, entonces las civilizaciones inteligentes son genuinamente raras. El silencio del cosmos tendría sentido y nosotros estaríamos entre los primeros. Pero si el filtro está delante de nosotros, las implicaciones son mucho más oscuras. Significaría que la vida inteligente surge con relativa frecuencia y que luego las civilizaciones son destruidas por algo antes de lograr expandirse más allá de su sistema natal. Podría ser el desarrollo descontrolado de tecnología más rápido que la sabiduría. Podría ser el agotamiento energético inevitable de civilizaciones que crecen exponencialmente en mundos finitos. Podría ser una vulnerabilidad biológica, una pandemia causada por su propia biotecnología o algo que aún ni siquiera somos capaces de imaginar. La implicación perturbadora es que el silencio no sería una coincidencia ni una limitación técnica de nuestras búsquedas. Sería una advertencia.
Y en esa interpretación, descubrir vida microbiana simple en Marte, Europa o Encélado no sería necesariamente un triunfo, sino una señal alarmante, porque significaría que la vida es común y que el verdadero filtro aún nos espera. Existe además otra capa del problema que toca algunas de las áreas más especulativas pero serias de la física moderna. Asumimos, sin cuestionarlo demasiado, que una civilización avanzada querría hacerse visible, que transmitiría señales, construiría megaestructuras o dejaría rastros energéticos detectables. El físico Freeman Dyson propuso que una civilización capaz de aprovechar toda la energía de su estrella podría construir una esfera de Dyson, dejando una firma infrarroja detectable a enormes distancias. Hemos buscado esas estructuras, no las hemos encontrado. Pero tal vez la suposición de que una civilización avanzada quiera ser encontrada sea incorrecta. A medida que una civilización aumenta su capacidad tecnológica, sus recursos computacionales podrían volverse tan inmensos que su vida interior, sus simulaciones, sus mundos virtuales, sus universos digitales, termine siendo mucho más interesante que el espacio físico exterior. En ese escenario, una civilización avanzada podría decidir racionalmente mirar hacia adentro en lugar de expandirse por galaxias frías y vacías. Esta idea se conoce como la hipótesis de la trascensión, y aunque sigue siendo especulativa, está basada en un patrón real de la evolución tecnológica, la miniaturización. Los transistores reemplazaron los tubos de vacío, los microchips reemplazaron las computadoras gigantes. Los procesos de información más complejos que conocemos ocurren dentro de neuronas invisibles al ojo humano. No existe una razón evidente para pensar que esta tendencia se detendrá. Y si no se detiene, entonces las civilizaciones más avanzadas podrían ser invisibles precisamente porque operan en escalas y modos que nosotros todavía no podemos detectar. Todo esto nos lleva a una conclusión profundamente humilde. La imposibilidad de encontrar vida inteligente no es simplemente un problema de distancia o tecnología. Es el resultado de múltiples barreras convergiendo al mismo tiempo. Las distancias son inmensas. Los tiempos de comunicación son absurdamente largos. Las ventanas de coincidencia entre civilizaciones son estrechas. Las presiones internas podrían empujar a las civilizaciones al silencio. Y la aparición misma de inteligencia podría ser uno de los eventos más improbables del universo. Nada de esto significa que debamos dejar de buscar. La historia de la ciencia es una historia de cosas consideradas imposibles, hasta que dejaron de serlo. Pero sí significa que el silencio del cosmos probablemente nos está diciendo algo real sobre la naturaleza de la realidad, sobre la relación entre complejidad y tiempo, y sobre el extraño lugar que ocupa la inteligencia en un universo compuesto casi por completo de cosas que no piensan, no reflexionan y no miran hacia la oscuridad preguntándose si alguien más está allí. Quizá estamos al borde de un océano tan vasto que incluso la luz tarda miles de millones de años en cruzarlo, escuchando una voz que está demasiado lejos para oírse, demasiado diferente para reconocerse, demasiado silenciosa por decisión propia, o simplemente inexistente. Y el peso de esa posibilidad, la posibilidad de que en toda esta inmensidad del espacio y el tiempo, la aparición de una mente capaz de formular estas preguntas sea algo genuinamente raro, quizá lo más raro de toda la existencia, no tiene por qué ser una fuente de desesperación. Puede ser, si estamos dispuestos a verlo así, una fuente de responsabilidad extraordinaria. Porque nosotros somos el universo tomando conciencia de sí mismo. Y si lo estamos haciendo en una soledad casi absoluta, entonces lo que hagamos con esa conciencia importa mucho más de lo que todavía nos hemos permitido comprender plenamente. 5:13:908 p.m. Jane Baby 704, y quizá ahí es donde la paradoja deja de ser únicamente un problema científico y comienza a convertirse en algo mucho más profundo. Porque durante siglos hemos asumido, casi sin cuestionarlo, que la inteligencia es el destino natural de la evolución. Observamos nuestra propia existencia y concluimos que el universo, de algún modo, estaba avanzando inevitablemente hacia criaturas capaces de pensar, construir telescopios y preguntarse por el significado de las estrellas. Pero la evidencia real no respalda necesariamente esa conclusión. La evolución no tiene objetivos, no planea, no anticipa, no trabaja con intención. La selección natural simplemente favorece aquello que sobrevive lo suficiente para reproducirse en un entorno específico. Y durante la mayor parte de la historia de la Tierra, la inteligencia compleja no pareció ser una prioridad evolutiva en absoluto.
La vida apareció en nuestro planeta hace aproximadamente 3.800 millones de años. Sin embargo, durante casi 3.000 millones de años, la Tierra estuvo dominada exclusivamente por organismos unicelulares. Bacterias, microbios. Vida simple. La inmensa mayoría de la historia biológica del planeta transcurrió sin cerebros, sin ojos, sin lenguaje, sin tecnología y sin conciencia reflexiva. Si uno pudiera observar la Tierra desde el espacio durante la mayor parte de su existencia, no habría absolutamente nada que indicara la presencia de inteligencia avanzada. Ninguna ciudad, ninguna señal de radio, ninguna estructura artificial, solo océanos llenos de microorganismos silenciosos. Eso significa algo extraordinariamente importante. La inteligencia no apareció rápidamente, no fue inevitable. No surgió apenas las condiciones fueron adecuadas. Tardó miles de millones de años en emerger y aún entonces lo hizo solo una vez, al menos en una forma tecnológica detectable. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si la inteligencia fuese realmente una ventaja evolutiva tan poderosa y tan inevitable, ¿por qué surgió tan tarde? Los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años. Muchísimo más tiempo del que los seres humanos hemos existido. Y sin embargo, ninguna especie de dinosaurio construyó radiotelescopios. Ninguna desarrolló física cuántica. Ninguna dejó evidencia de civilización tecnológica. La evolución produjo criaturas increíblemente exitosas sin necesidad de inteligencia avanzada. De hecho, desde una perspectiva estrictamente biológica, la inteligencia podría ser una anomalía extremadamente costosa. Los cerebros consumen cantidades enormes de energía. El cerebro humano representa apenas alrededor del 2% de nuestra masa corporal, pero consume aproximadamente el 20% de nuestra energía total. Mantener un sistema nervioso complejo es metabólicamente caro. Además, la inteligencia trae consigo ansiedad, autoconciencia, sufrimiento psicológico, conflicto social y la capacidad de destruir el propio entorno. No está claro que una civilización tecnológica sea realmente una estrategia evolutiva estable a largo plazo. Y eso cambia profundamente la manera en que debemos pensar sobre el universo. Tal vez el cosmos no esté lleno de civilizaciones porque la inteligencia no sea el destino natural de la vida, sino un accidente extremadamente raro, una especie de mutación cósmica improbable. Existe otro detalle fascinante relacionado con esto. La humanidad apareció en un momento muy específico de la historia cósmica. Lo suficientemente tarde como para que existieran elementos pesados producidos por generaciones anteriores de estrellas, carbono, oxígeno, hierro, fósforo, pero también lo suficientemente temprano como para que el universo aún conserve abundantes estrellas activas capaces de sostener sistemas planetarios habitables. Algunos físicos han señalado que vivimos durante una ventana temporal extraordinariamente peculiar. Si el universo fuera mucho más joven, todavía no existirían los elementos químicos necesarios para la vida compleja. Si fuera muchísimo más viejo, muchas estrellas ya habrían muerto y la formación de nuevas estrellas sería mucho menos frecuente. Estamos viviendo en una especie de era habitable del universo. Y eso lleva a otra posibilidad inquietante. Quizá las civilizaciones inteligentes no existen simultáneamente porque cada una aparece durante ventanas temporales separadas por millones o miles de millones de años. Tal vez el universo sí ha producido muchas inteligencias, pero nunca al mismo tiempo. Imaginemos por un momento una civilización que surgió hace 1.000 millones de años en una galaxia distante. Esa civilización podría haber florecido, explorado, creado arte, ciencia y filosofía, y luego desaparecer mucho antes de que los primeros organismos multicelulares aparecieran en la Tierra. Nosotros miraríamos hacia el cielo esperando encontrar señales contemporáneas, sin comprender que podríamos estar llegando demasiado tarde. El universo es tan antiguo que incluso las civilizaciones podrían ser eventos efímeros comparados con las escalas cósmicas. Una civilización tecnológica que dure 10.000 años parecería increíblemente longeva desde una perspectiva humana. Pero en términos astronómicos, 10.000 años son prácticamente nada. Un instante microscópico. Si las civilizaciones tienden a durar apenas unos pocos miles o millones de años antes de extinguirse o transformarse en algo irreconocible, entonces la probabilidad de coincidencia entre dos de ellas podría ser extremadamente baja incluso en una galaxia llena de vida. Esto transforma la paradoja de Fermi en algo todavía más perturbador. Quizá no estamos solos en el espacio, quizá estamos solos en el tiempo. Y el tiempo, más incluso que la distancia, podría ser el verdadero muro que separa a las inteligencias del universo.
Hay otra dimensión aún más extraña de este problema que surge directamente de la relatividad de Einstein. Cuando observamos galaxias lejanas, no las vemos como son ahora. Las